Buen día, estimados estudiantes. Esta es la clase 6 de la materia de estática. Vamos a analizar lo que es el centroide de diversas figuras. Ok, vamos a analizar esta primera parte. Primero, pero antes que nada, vamos a recordar que todo objeto tiene un centro que se va a conocer como centroide, que va a quedar como en equilibrio. Si la pudiéramos alzar desde ese punto, pudiéramos nosotros poner un cable desde ese punto y alzarlo, estaría completamente en equilibrio. Básicamente eso es un uso del centroide, ¿ok? Donde agarrarlo para que el objeto no se voltee, no se caiga, etcétera, ¿no? Supongamos, ese es un uso clásico, uno de los muchos, ¿ok? No es el único. Supongamos que nosotros tenemos aquí un cuadro, y en este cuadro nosotros, pues, si analizamos, es una figura regular, ¿ok? Un polígono regular. Por lo tanto, el centroide se puede encontrar de una forma fácil, yéndose exactamente a la mitad de la longitud, que sería un cuadrito, igualmente de para acá, o sea, de altura, un cuadrito. Y estas serían las coordenadas. Si nosotros pudiéramos poner las coordenadas en plano cartesiano, estaría el centroide estaría en la coordenada 1,1, ¿no? ¿Por qué? Porque es un polígono regular, de ahí yo puedo empezar a armarlo. En un triángulo, por ejemplo, es algo diferente, ¿ok? Disculpen la figura, pero vamos a hacerlo de esta manera. ¿Sale? Es un poquito diferente, ya que si vemos, es la mitad de un rectángulo. Entonces dice, hay fórmulas ya establecidas para esto, hay fórmulas ya establecidas que podemos encontrar en Google, en libros, etcétera, para encontrar cómo encontrar el centroide de una figura. Por ejemplo, si esto mide 3, yo voy a ponerlo a un tercio de la base, de la medida de la base, y a un tercio de la medida de la altura. Y donde se junten, ahí va a estar el centroide, o el centro de gravedad, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Hay del círculo, etcétera. Pero cuando es un, como digo, cuando es un polígono regular, es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo. Tenemos que conocer áreas, tenemos que conocer algunos volúmenes cuando tenemos ya densidades. Cuando son polígonos regulares, ya sabemos que el área de un cuadrado es lado por lado, el área de un triángulo es base por altura sobre 2 o lado por lado sobre 2, ¿no? Etcétera. Se complica esto cuando nosotros tenemos una figura irregular. ¿Ok? No podemos nosotros asegurar en una figura irregular en dónde va a estar el centroide o el centro de gravedad de la figura. Por lo tanto, la técnica que se usa mucho es partir la figura en polígonos conocidos, no regulares, pero sí conocidos. Por ejemplo, rectángulos, triángulos, medialunas, etcétera. Algún polígono que yo ya conozca su fórmula estándar del área. ¿Ok? Por ejemplo, voy a borrar esta parte, ¿ok? Para empezar a resolver el problema que dice ahí. Después sale la explicación. Me dice, para el área plana mostrada en la figura, determine a los primeros momentos con respecto a los ejes X y Y. Ok, los momentos usted lo vamos a calcular. Que el momento, me dice la fórmula, el momento en Y va a ser la sumatoria de elementos o de puntos o centroides, en este caso, puntos medios por el área del polígono. ¿Ok? Y el momento en X va a ser igual a la sumatoria, pero en este caso de Y multiplicado por el área. ¿Ok? En la sumatoria también del área. Ahorita llegamos a este momento para escribir. Pues esa sería la fórmula para el cálculo de momentos con respecto a los ejes X y Y. Bueno, nosotros tenemos esta figura que es una figura irregular. ¿Ok? Si la vemos es una figura irregular. No podemos nosotros analizar en qué punto está el centroide. Si lo agarramos mal, tal vez no sea el centro de gravedad y la pieza se nos caiga o pase algo. Tenemos que agarrarlo del centroide. Ya que tenemos eso, nosotros podemos separarlos.
¿Ok? Podemos separar esta parte. ¿Cómo? Bueno, yo puedo separarlo, por ejemplo, aquí en un cuadro. Pum, pum, pum. En un cuadro. ¿Ok? Puedo separarlo también en una media luna. Todo esto va a estar relleno. ¿Sale? Y puedo separarlo en una tercera figura que es un triángulo. Ahí están mis tres figuras que puedo yo como desbaratar esta figura. ¿Vale? Donde al calcular el área del rectángulo de altura 80 y de base 120, pues también voy a calcular esta parte, va a estar incluida. Al final yo le tengo que quitar un círculo, el área del círculo, para que me quede por fin la figura que yo quiero o el cálculo del área que yo quiero o que yo necesito. Ok, vamos a poner este que esté por acá, pero sin rayones. Ahí está, listo, ahí estamos. Ok, bueno, vamos entonces. Va a tener cuatro figuras, tres que se están sumando y una que se están restando. ¿Cuáles se están sumando? Ah, pues el cuadrado, que lo voy a poner por aquí, más o menos. Lo voy a poner por aquí. Es un rectángulo. Vamos a ponerlo de esta manera. Ok, que vamos a mencionar como figura 1. Este rectángulo nosotros podemos colocar la medida del centroide exactamente a la mitad, en este caso de la base y de la altura. ¿Sale? De la base y de la altura. En este momento, esta base vale 120. Por lo tanto, sería 60 con respecto a un eje. Si yo lo pongo aquí en un eje de plano cartesiano, ¿ok? Va a estar a 60 milímetros del eje X. ¿Ok? En el eje X. Y va a estar a una distancia de 40 milímetros. Suponiendo que en esta parte, aquí me lo dice, está el eje X. Y en la otra parte está el eje Y. ¿Sale? Voy a calcular el área. Voy a poner entonces aquí que el área... A ver, vamos a poner una tablita, ¿ok? Vamos a ponerle aquí rectángulo. El área del rectángulo es base por altura. El centroide debe quedar aquí, ¿sale? El centroide debe quedar en ese punto. Pero entonces yo voy a poner base por altura, que la base sería 120 y la altura quedaría de 80. Hago esto y me queda como 9600. Ok, serían en este caso milímetros cuadrados. 9600 milímetros cuadrados sería el área. Tenemos ahí ya el área. Ahora tenemos nosotros la coordenada X del centroide. Sí, la tenemos, que sería 60 en este caso. Ok, sería 60, que esto sería la mitad. Sería esto, ¿no? 60. Y también tenemos nosotros el punto, la coordenada del centroide de la figura, que en este caso en el eje Y, que sería a 40. Todo esto es milímetros, ¿ok? Estos serían milímetros y milímetros. Por lo que yo necesito encontrar X por el área, Y por el área, ¿ok? Si yo multiplico 60 por 9600, me queda un total de 576,000. ¿Ok? Estos serían milímetros cúbicos, por decirlo de una manera, pero ahí estamos. Vamos a ponerle de esa manera. Si yo multiplico 40 por 9600, me queda un total de 384,000. Yo estoy multiplicando este valor por este valor. Y me queda 576. Y luego este valor por este valor. Y me queda 384,000 milímetros cúbicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que sería la unidad de volumen. Pero bueno, no nos metamos en esa parte.
Esta es la figura 1. Esta es la figura 1. La figura 2, nosotros podemos mencionar el triángulo. Este triángulo va a tener, si nos damos cuenta, voy a poner por aquí, va a tener una altura de 60 y va a tener la misma base que el cuadrado, que esta base sería de 120 milímetros y esta altura de 60. Como yo les mencionaba hace un momento, vamos a obtener el centro, porque necesito las coordenadas del centro. Vamos a partir esto en tres tercios o en tres partes. Y yo voy a escoger los primeros tercios. ¿Ok? Que esto sería igual a 40. Y esto sería igual a 20. ¿Ok? A 20 de altura. Y esa sería la coordenada de mi centro. 40 en X, 20 en Y. Pero si nos damos cuenta, aquí la figura me dice que el triángulo se encuentra por debajo de mi eje X. Entonces la coordenada en Y va a ser negativa. ¿Sale? La coordenada en X sería 40, lo voy a poner por aquí. Y la coordenada en X sería menos 20. Calculamos entonces del triángulo. Y decimos que es base por altura sobre 2, 120 por 60 y esto sobre 2. Esto quedándome como 3600. Serían milímetros cuadrados. Multiplicamos igual 40 por 3600 y me queda como 144.000. Me queda menos 20 por 3600, me queda menos 7200. No, 72.000, me falta aquí un 0. 72.000, ¿ok? La tercera figura que nosotros podemos ver aquí sería la media luna, ¿ok? Una media luna, más o menos, a ver si me sale, más o menos así, ¿ok? Que tiene como base 120, por lo tanto mi radio sería de 60 milímetros, sería mi radio, aquí me lo dicen. ¿Ok? Del círculo grande de 60, porque tengo otro círculo que es de 40, ahorita vamos a usarlo. Y yo tengo la fórmula para encontrar el área del semicírculo. ¿Ok? Para encontrar el área del semicírculo, que aquí el centroide quedaría más o menos por aquí y se calcula de la siguiente manera. Con la fórmula de 4, el radio sobre 3 veces pi. 4 por el radio 3 veces pi. Esto me queda aproximadamente 25.46 milímetros. Esa es la altura desde el centro, desde acá, hasta el centroide. ¿Ok? Pero si nos damos cuenta, al centro geométrico, a este punto de la media luna, o sea, a esta base, yo ya tengo 80 milímetros. Le tengo que agregar 25.86, ¿ok? Para tener la verdadera altura. Pero decimos, semicírculo. Tenemos aquí que la fórmula sería pi por radio al cuadrado sobre 2. O sea, es un círculo dividido en 2. Sería pi por 60 al cuadrado sobre 2, aproximadamente me queda como 5.654.86. Ahora, la posición de X, perdón, sería el radio, que en este caso sería 60, aquí. Pero la posición en Y sí es la que cambia, que sería 80 más el pedacito de 25.46. O sea, sería 105.46. Aquí. Ahora hacemos la multiplicación, 60 por 5.654.86 y me queda un total de 339.291.6. Ahora 105.46 por 5.654.86 me queda como 596.361.53. Ahora bien, tenemos que encontrar la sumatoria de áreas, ¿ok? Tenemos que encontrar nuestra sumatoria de áreas. ¿Cuánto vale todas estas áreas? Y yo sumo
Me faltó una. Perdonen, me faltó una aquí. ¿Cuál? Lo voy a poner de rojo. El círculo. ¿Cuál círculo dirán? Pues este que voy a quitar. ¿Ok? Este que voy a quitar aquí. ¿Cómo lo calculo? Pues sería un círculo que tiene un radio de 40. ¿No? Tiene un radio de 40. Y listo. Está a una altura de 80 y está a una distancia de 60. Sus coordenadas. Por lo tanto, como es negativa, el área va a ser menos pi por radio al cuadrado. Es un círculo, acuérdense, que sería igual a menos 5026.54. Les decía, el elemento X se encontraría a 60, porque está igual que en este punto. Se encontraría a 60 aquí. El elemento Y estaría a 80. Si yo multiplico, aquí me quedaría como menos 301, 592.4. Y aquí quedaría como menos 402, 123.2. ¿Qué hicimos? Multiplicamos este 60 por el área y este 80 por el área. Y salen esos dos valores. Ahora sí, vamos a sumar las cuatro áreas. O bueno, en el caso del último, restarlas. 9600 más 3600 más 5654.86 menos 5026.54, me queda una sumatoria de área de igual de 13828.32. También tengo que sumar el punto medio, el centroide de la figura, por el área en X, y aquí la sumatoria de la coordenada Y del centroide del elemento por el área, ¿ok? Si yo sumo, el primero me queda como 757.699.2 y el último me queda como 506.238.33. Son milímetros cúbicos, ¿ok? Ahora bien, estos elementos de aquí, estos elementos se van a conocer como momentos o primeros momentos con respecto a los ejes. Aquí lo dijimos, ¿no? Este elemento de acá va a ser el primer momento de Y. Y este de acá va a ser el primer momento de X. ¿Ok? Momento del área. Ese es el inciso A. Ahora, el inciso B me piden el centroide. O sea, ¿en qué coordenadas se encuentra el centroide? ¿En qué punto de la figura? Pues me dice la regla, la fórmula, que yo voy a multiplicar este punto medio, ¿ok? Que es lo que yo quiero encontrar, el medio del centroide, lo voy a multiplicar por la sumatoria de las áreas. Y esto va a ser igual a las sumatorias del punto medio por el área. Despejando la coordenada X del centroide, me queda como la sumatoria de fuerzas de X promedio A entre la sumatoria de fuerzas del áreas, perdón. En este caso, sumatoria de medias por área me queda como 757.699.2 y acá abajo me queda como 13.828.32. Esto me da un total de 54.8 y serían milímetros. Acordémonos que este tiene unidades milímetros cúbicos. Y esto va a tener igual a milímetros cuadrados. Entonces se simplifican y me quedan milímetros. Esa sería la coordenada X de mi centroide. Para la coordenada Y de mi centroide va a ser lo mismo, pero en lugar va a ser la sumatoria de Y por área sobre la sumatoria del área. La sumatoria de Y sería igual a 506.238.33 sobre 13.828.32. Resolviendo esto me queda como 36.6 milímetros. Y este sería la coordenada o el punto de la coordenada Y. Si nosotros nos vamos a la figura y más o menos analizamos dónde se encuentran, los dos son positivos, o sea, está arriba del eje, sería a 54 milímetros de
en X, casi en el punto medio. Supongamos que aquí el punto medio está aquí en esta parte de arriba. Y está a 36, casi a la mitad. O sea, aquí estaría nuestro centroide de la figura. Más o menos en esta parte, que sería una coordenada 54.8, 36.6. Y ese sería el lugar geométrico del centroide, en el cual nosotros podemos hacer un agujero, amarrar algunas lingas y empezar a subirla, y sin problema la podrías levantar. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente video. Vamos a hacer otro ejercicio de este tipo.